levanto cada mañana apenas nace el sol. Me levanto lleno de ganas para adorar a Dios. Me levanto lleno de gracia y lleno de su amor, porque este ha sido el día que hizo el Señor. Me levanto para dar gracias por su infinito amor. Me levanto con esperanza porque Dios me la dio. Lo pasado quedó atrás, algo nuevo viene hoy. Y porque este ha sido el día que hizo el Señor. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Me levanto cada mañana para buscar a Dios. Su presencia y su palabra llenan mi corazón. Hoy me lleno de valentía, sé que yo fuerte soy, porque tengo al Dios infinito en mi corazón. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Lo tengo todo, me dio su Hijo, lo tengo todo. A miles de ustedes que nos están escuchando a esta hora a través de la cadena del Milagro, este programa de Clamor en la Noche, se origina en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y luego se retransmite por la cadena del Milagro de lunes a viernes, de 12 de la medianoche a 1 de la mañana. Y se puede escuchar a través de Liberty, Cable Liberty 54, Cable de Liberty, Canal 54 y de Dish 54. También pueden escucharlo a través de unored.com, bajándolo a la misma hora, de 12 a 1 de la mañana. Lo puede bajar por poner cdminternacional@yahoo.com, cdminternacional@yahoo.com, por Canal 54 de Dish y Canal 54 de Liberty. También puede accesarlo por la base que distribuye unored.com, que es una organización, una empresa cristiana, vivido por un amigo, como yo le digo, Manuel David, que Dios lo bendiga, que a través de todo el mundo pues retransmiten esto. Claro, lo transmiten a la misma, me imagino, está saliendo por ahí, usted lo accesa y ahí va a bajar. Eso es unored.com, unored.com. Ahí usted accesa, entonces busca cdminternacional@yahoo.com. Espero que sea de bendición a todos ustedes. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando sobre enfrentando lo imposible. Continuamos con esto en el día de hoy porque creemos que hay que restablecer la fe del pueblo, que necesita tener fe en la palabra de Dios. Dice, cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra nunca pasará. Si confiamos en Él y pedimos conforme a su voluntad, todo lo que pidiéramos será hecho, después que sea conforme a su voluntad.
También dice Jeremías 33:3, le dice al profeta, le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Creyendo en esto, ponemos nuestra mirada en Cristo en medio de todo lo que está aconteciendo en el mundo, todos aquellos que están pasando por pruebas, que los dardos de fuego de maligno le están cayendo encima, le están dando, como dicen aquí, de arroz y masa. Pero levántese y levante su vida al Señor y dígale, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, no habrá fuerza que me detenga de ser victorioso. Si tú estás conmigo, tú dices, tú quebrantarás a todos mis enemigos debajo de la planta de mis pies. Y tú has dicho, yo os doy poder sobre todo poder del enemigo, porque yo, Jehová, soy quien soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, y contra la realidad de mi deidad, sí, porque eso fue lo que pasó en Cesarea de Filipo. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Le dieron la opinión del público, pero entonces miró y dicen, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice la gente? ¿Cuál es la opinión que tienen de mí? ¿Cuál es la opinión? Pero ahora yo quiero saber cuál es la opinión que ustedes tienen de mí. Y Pedro en un momento dado lo mira y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí mismo baja el Espíritu Santo y Cristo mira a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Cristo le dice a Pedro, sabes que tú eres una roca pequeña, tú eres una roca pequeñita, insignificante, pero sobre la roca de la divinidad mía, de los atributos, que soy omnipotente, omnipresente, omnisciente, sí, todo lo que hace que sea Dios encarnado en hombre, para sufrir por nosotros y saber un poco de lo que pasamos aquí. Y él dice que él fue tentado en todo, mas no pecó. Y dice la Biblia que él cumple su palabra. Y si él dijo, me voy, mientras ascendía, me voy, pero volveré para recibiros a vosotros. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida de Cristo, que está cerca, jamás hemos estado tan cerca, prácticamente todas las profecías están cumplidas en relación al retorno de Cristo visiblemente. Pero la parte del arrebatamiento de la iglesia es, escuche bien, es antes de comenzar la gran tribulación. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2 en adelante, habla de esto, y lo he leído 20,000 veces, pero con el tiempo que estamos pasando, yo creo que estas son cosas que uno tiene que ir repitiendo y repitiendo para que la gente no se olvide. El cielo y la tierra pasarán, mas Jesús dijo, mas mi palabra nunca pasará. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra será eternamente cumpliéndose, porque para Él todas las cosas son posibles. Bueno, aquí cuando hablamos de esto tenemos que ir a la división de las dos cosas, la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Aunque están vinculados los dos, pero en una Él no baja a la tierra, sino que se permanece en el aire y nosotros vamos a Él durante 7 años, en el cual una vez que sea lo que dice aquí la palabra, que el anticristo tome el lugar, ya la iglesia no estará aquí, pero entonces por 3 años y medio el anticristo, el hijo de perdición, engañará al mundo, los judíos especialmente y otras personas, posiblemente los movimientos árabes y los musulmanes. Entonces dice que ellos, dice bien claro, que entonces se darán cuenta que habiendo creído que ese era el Mesías que estaban esperando, especialmente el pueblo judío, se dan cuenta que lo que está haciendo va contradiciendo la palabra. Por eso dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba los espíritus son de Dios. Pruebe, no se deje engañar por ninguna emoción, por ninguna revelación que no tenga base bíblica, porque Dios es el que hace y el que deshace. Y no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas de Dios, hombres de Dios, personas que Dios usa. Pero eso está escrito en la Escritura, a la ley y al testimonio. No podemos apartarnos
de lo que dice esta palabra. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Líderes, pastores, evangelistas falsos, cumpliéndose lo que dice la palabra de la gran apostasía. Lo que dice aquí en segunda, ahorita volvemos de nuevo a primera, pero lo que dice aquí en el capítulo 2, dice capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, verso 1 en adelante. Así que aún en aquel momento que la iglesia comenzaba, había un sentimiento, un deseo de que Él viniera pronto. Pero aquí en el capítulo 2 del libro de segunda de Tesalonicenses, vamos a leer del verso 1 en adelante, verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire cómo lo explica bien claro, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es decir, que está hablando, le dice, en lo que toca al rapto, la venida de Cristo a la tierra y nuestra reunión con Él, pues ahí está diciendo bien claro que esta situación se divide en dos etapas. La primera etapa es el arrebatamiento de la iglesia, pero aquí lo dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo configura en una sola manifestación. Por eso, y nuestra reunión con Él, entonces dice bien claro que van a haber dos cosas completamente dentro del panorama profético. Uno es que Cristo va a venir como ladrón en la noche, no va a pisar la tierra, sino que va a, dice, cumplirse entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 4, lo que Él le dice a estos creyentes que están recién convertidos, se está muriendo la gente, hay persecución, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, siendo que Pablo fue el hombre a través cuyo Cristo continuó pensamiento y trayendo las verdades a nosotros. Pero entonces, mire, con respecto a la venida del Señor, lo que dice, lo que estamos leyendo aquí, que toca, lo que toca respecto a la venida del Señor, dice bien claro, y habla de todo esto. Y mire lo que dice, vuelvo y repito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, verso 2, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, está cerca. Ya hay un hombre, lo están poniendo en las redes, yo no sé quién, de dónde salió, de qué hoyo salió ese tipo, pero el tipo está ya cayendo en error. La primera realidad de error es que no sabe distinguir la palabra, no la ha estudiado, algo, o sea, un libro loco que leyó por ahí. Y él está alegando que en diciembre de este año viene Cristo. Eso lo vimos con uno de los seguidores de la iglesia cristiana en Corea, y yo estaba con hermano Freddy Hernández. Estábamos en Los Ángeles para coger un avión por la mañana para Tokio, para Tokio, Osaka, ¿verdad? Porque tú no vas directo a Tokio, vas a Osaka, coge un avión para Taiwán. Y esa noche nos fuimos a caminar por el centro de Los Ángeles, o lo que llamamos Hollywood, caminando por las calles, y de momento nos pasa un coreano con un tremendo rótulo cuadrado diciendo que ya la fecha y la hora estaba cerca, y tenía la fecha y todo. Esto causó gran frustración y creó gran confusión cuando esas fechas no se cumplieron. Pero esa no es la única ocasión en que esto ha pasado. Uno de las personas que el siglo pasado, siglo XVIII, por ahí, todavía no había llegado el siglo XIX, pero ahí viene un tipo que se llama William Miller, y Miller es uno de los que empieza a interpretar poniéndole fecha, poniéndole ciertas señales y sobre todo poniéndole año y fecha. Muchas veces la gente le creyó y luego hubo gente que en un momento u otro con todo esto se suicidaron, porque entonces él dio hasta señales que habían en los cielos, y entonces hubo una lluvia de meteoros esa noche que supuestamente pasaron dos cosas, que el sol
no bajó hasta bien tarde, dicen que hasta la medianoche. Luego pasó lo siguiente, que una lluvia, una vez que el sol desaparece, entonces viene una nube de meteoro y mucha gente que se vistieron con túnicas blancas y se treparon en los edificios de todos los Estados Unidos y diferentes lugares, muchos se suicidaron porque pensaban que no querían pasar por lo que venía y enfrentarse a la realidad que ya se había acabado la oportunidad de salvación y que ahora había que pagar un precio. Por eso es que le dice, pero con respuesta a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, alguien imitándolo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, en ese momento estaban poniéndole prácticamente fechas. Eso fue lo que hizo William Miller, eso fue lo que hizo un montón de falsos profetas, lo que hizo luego en el siglo pasado el profeta William Marion Branham, que también puso fechas y puso señales. Y la gente se confunde porque lo que el diablo hace es que gente que ha sido fiel, gente que ha leído la Biblia, gente que está en eminencia espiritual, pues se descuida. Y si usted se descuida con Dios, hermano, esto es una lucha hasta el fin. Y dice bien claro, en el sentido de que el Señor está cerca, lo que está hablando es que están poniéndole fechas exactamente. Esto es lo que está haciendo un falso profeta que están poniendo por las redes, que no vale la pena ni mencionarlo. Esto es lo que han hecho casi todos esos falsos profetas. Y luego, en el mismo libro, capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, verso 3, dice, nadie os engañe, ni en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. La gente lo idolatran. Sí, yo le digo bien claro, no idolatra ningún hombre. Todos los hombres somos imperfectos, los seres humanos, mujeres y hombres. Ponga su mirada directamente al Señor en medio de las pruebas que tiene. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces, que el anticristo, el hijo de perdición, no puede, es decir, mientras no haya esta manifestación de apostasía, el Señor todavía no va a pisar la tierra. Pero eso no quiere decir que no opere en cuanto al rapto, porque el rapto es primero, el arrebatamiento es primero, y luego de un periodo de 7 años de tribulación, que eso serán en el principio, cuando la iglesia se vaya, pues mucha gente va a confundirse, mucha gente que estaba descuidada va a desesperarse. Entonces, mire lo que dice aquí, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, porque tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo voy a llevar hasta aquí, verso 5, después voy a retener aquí de nuevo. No os acordéis, hasta el verso 6, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, ¿qué es lo que detiene al anticristo? Para ocurrir todo esto, tiene que haber la gran apostasía. La señal última, antes de que se cumpla la primera parte del retorno de Cristo, que es invisible, que no toca la tierra, que se mantiene en el aire con sus santos millares, y viene a levantar la cautividad, los muertos en Cristo, viene a resucitarlos para que tengan un cuerpo glorificado, y entonces suben con Él a los aires, al cielo, posiblemente el segundo cielo. Allí celebrarán las bodas del Cordero y también el premio del festival, el juicio de los galardones. O sea, son 7 años que estaremos con Él allá arriba. 7 años.
Los primeros 3 años es cuando se va a la iglesia. Y cuando la iglesia se vaya, entonces, aquí es lo que dice Pablo en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice bien claro el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Otras palabras, dice, pues vamos a leerlo porque este es sencillo pero profundo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bendito sea el Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Otras palabras, se está moviendo el espíritu de iniquidad, de apostasía, que dice también Pablo a Timoteo 4:1, y en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Escuchando a espíritus, doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Esto es lo que se refiere. Eso es lo que lo está deteniendo, que la iglesia está todavía aquí. Pero la iglesia se va. Ya la profecía, lo grande de esto es que si la profecía de la apostasía que estamos viendo se cumplió, y todas las profecías relacionadas a la venida de Cristo, y aún a la presentación, a la aparición del anticristo, pues todo esto ya está en proceso. Y la señal más grande es, de la cual Dios, el Señor nos habla en Apocalipsis, en Mateo 24:4, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está usando el cristianismo como base, la doctrina cristiana, transversándola y creando apostasía. Así que, pero ya, más de 1000 profecías que señalan el complejo total de la apariencia en las nubes a buscar la iglesia y finalmente su descenso a la tierra, ya eso está en cumplimiento. Lo que falta es el tiempo que Dios dictamine. Ahora, ni la hora ni el día sabemos. Para evitar confusión, para evitar herejías, evitar lo que le pasó a William Branham, lo que le pasó a Oscar Candelario, lo que le pasó a William Miller, lo que le pasó a todos estos profetas, a toda esta gente, para evitar eso, Él nos dice bien claro, para que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la realidad de la palabra. Estamos viviendo en tiempos finales. Y que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. En otras palabras, es la iglesia. La iglesia cristiana, los verdaderos creyentes convertidos, renacidos de nuevo, lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto, pues, lo que viene en etapa es lo siguiente. Ya las profecías de un lado y otro están cumplidas. Si las profecías del retorno visible de Cristo a la tierra están, si las profecías de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que habla de los engañadores, y más seguro cuando Pablo habla a Timoteo 4, el versículo Timoteo 4:1, habla del capítulo 4 de Timoteo 4:1, y está bien claro porque lo que Dios dice, Él no se equivoca, hermano. Eso es clarito ahí. Pero aquí lo tenemos, y lo repito, lo quiero leer porque lo sé de memoria. Gloria a Dios. Vamos a pasar al verso 4, el capítulo 4 de Primera de Timoteo, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viendo, hermano. La debacle que estamos viendo en los altares. La falta de temor a Dios. La condición de rebeldía de los hijos contra los padres. La depravación moral que hay en la música y en todo. Eso es lo que dice aquí, que son manifestaciones del tiempo, y todo eso está cumplido. Y dice que en algunos apostarán en los posteros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lo dice bien claro la palabra. Ahora, si las 1000 y pico de profecías que tienen que ver con la venida de Cristo visiblemente a la tierra, están cumplidas, básicamente todas están cumplidas. Entonces, ¿qué se pregunta uno? ¿Qué es lo que lo detiene? Lo que lo detiene es la iglesia, no los edificios, no los canales de televisión, ni las emisoras de radio, ni los seminarios, ni los templos. Lo que lo detiene es la presencia de la iglesia llena del Espíritu Santo, que impide que se manifieste, está ahí en la tierra. Ya las Naciones Unidas es parte de ese nuevo orden mundial del anticristo. La Unión Europea igual. Por eso le dije que la situación en Ucrania no va a terminar en una cosa espectacular proféticamente, que ahí es que comienza todo. No, eso es parte del cumplimiento de lo que dice Mateo 24, del verso 4 en adelante. Dice que habrá guerra y rumores de guerra, y habrá pestilencias y hambre, y habrá padres entregando a los hijos, hijos entregando a los padres. Toda esta ola de demonios que estamos viendo, ya eso se está cumpliendo. Entonces, la iglesia se va. Una vez, escúchame, porque él no puede avanzar hasta acá, hasta que no se quite lo que detiene. En otras palabras, cuando Jesús llega a los aires, la iglesia está todavía aquí. Y hasta que él no ejecute el rapto de la iglesia, el anticristo está controlado. Pero eso no dice que esté controlado la organización, lo que es la preparación de su ejército. Eso ya está en camino. Pero él, anticristo, el hijo de perdición, no puede manifestarse en forma alguna, porque todavía está lo que impide a la iglesia. Hasta que la iglesia no se vaya, aunque adelante el demonio, Satanás, adelante sus planes, pero no las podrá adelantar completamente, y su aparición como un príncipe de paz, que vida. Esto que usted está viendo en el día de hoy, en las noticias, esto de que usted ve un montón de gente buscando la paz y esto y la paz, dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente. Y las señales se están cumpliendo. La señal de los terremotos de grande magnitud o menor se está cumpliendo a través del mundo entero. En estos días nosotros sentimos un temblor en Puerto Rico, en Santo Domingo y en diferentes partes del mundo. Pero o sea, aquí, Belén y yo estábamos en el cuarto cuando Isaac viene y dice, mamá, todo temblaba en mi cuarto. Eso vimos 17 pisos de alto. Es decir que toda esa profecía está cumplida. Y todas las profecías que tenían que ver que Él aterrice en la tierra, pero eso tiene que empezar con el cumplimiento que provoque que se ha quitado lo que impide, porque mientras la iglesia está aquí, el anticristo no puede manifestarse. Y Cristo no va a tocar esta tierra hasta que la iglesia se vaya. Y 7 años después, cuando venga ese confrontamiento grande en la batalla de Gog, en la batalla de Armagedón y toda esa lucha que va a haber contra todos los enemigos de Israel, usted entenderá entonces que llegó el cumplimiento cabal de la profecía. Y mire lo que dice aquí, porque lo que está impidiendo ahora es la iglesia. Lo que está pidiendo ahora mismo es la iglesia del Señor. Vamos entonces a leer aquí en el capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por los cuales os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que va a ser allá arriba. Acá abajo la iglesia se va y vamos derechito allá arriba a reunirnos con él en el aire. Ahí ya está cumpliéndose la primera parte de su venida. Ahora viene la segunda parte, que a los 7 años él descenderá sobre la tierra y con el resplandor de su venida destruirá al anticristo y al falso profeta y lo echará al lago de fuego. Pero ahí es lo que tú y yo vendemos junto con él, porque antes que venga esa gran tribulación, que los 3 años y medio finales mandará juicios como locos sobre esta tierra y vendrá la justicia de Dios para hacer justicia a aquellos que no recibieron justicia. Dios va a castigar este mundo, hermano, y es importante que no estemos aquí, porque bastante oportunidad nos da Dios para arreglar nuestra vida con él. Y luego nosotros, los que vivimos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, versos 17 y 18, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo lo que estamos viendo, hermano, dice Jesús, dice el Señor, erguid vuestros rostros al cielo. Y cuando veis todas estas cosas aconteciendo, sabed que vuestra redención está cerca. Pero además de eso, antes de eso dice que todo esto que estamos viendo es principio de dolores. Usted está bien con Dios, usted está descarriado. Venga al Señor, reconcíliese en el día de hoy y deje que Dios tome su vida y comience un nuevo nacer en usted. Dios lo ama, arregle su vida con Dios. Oh Padre, permite que almas que estén oyendo, mientras Señor ponemos una melodía para hacer una pausa mientras el pueblo medita, y vengo entonces por la oración con aquellos que se están reconciliando y aquellos que no se han convertido, que están convertidos. Vamos a pasar una pausa musical y luego retornamos con más del programa de Clamor en la noche de hoy. Hay misericordia, hay gracia y perdón. En los brazos del Padre encuentro paz y redención. No puedo callarme, echas fuera el temor. Escuchas mi llanto, Dios eterno, bueno eres tú, Padre eres mi consuelo, Padre eres mi sustento, en tu corazón me refugio, corro a ti, tú sanas mis heridas, me sacias cada día, en tu corazón me refugio, corro a ti, solo a ti, solo a ti. Hay misericordia, hay gracia y perdón. En los brazos del Padre encuentro paz y redención. No puedo callarme, echas fuera el temor.
escuchas mi llanto, Dios eterno, bueno eres tú, Padre eres mi consuelo, Padre eres mi sustento, en tu corazón me refugio, corro a ti, tú sanas mis heridas, me sacias cada día, en tu corazón me refugio, corro a ti, Padre eres mi consuelo, Padre eres mi sustento, en tu corazón me refugio, corro a ti, tú sanas mis heridas, me sacias cada día, en tu corazón me refugio, corro a ti, solo a ti, solo a ti. Hello, and this is a message for everyone, even for you who most probably don't want to hear this. But today I was reading the Word of God, and it really gave like this joy and like, wow. You know those people that invite you, or how they send invitations to everyone, so whoever wants to go can go and have everything they need? Well, same like us. That's why God has commanded us to spread His Word. Because He's trying to reach those people like He reached you way back in your life, or just now. He wants to send those people who want to know about the Word of God, but most probably can't, because God is trying to reach those persons that don't know about Him. And I don't know if that's one of you, or you want to know about God, but you know how to, or you want to invite Jesus into your heart and go into that party. Let's do this prayer. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for whoever's watching this. You may bring them peace or everything that they need. That for these purposes that want to be invited into or want to know you, give them that love. And forever that needs this word, that they may accept you as your only Savior. They can give us wisdom and help us every single day to know more about you and to love you even more. Thank you for this day. Amen. I hope you understand this, and if you have any questions, I guess you can message me. I don't know. But yeah. Also, one more thing about, I was reading Proverbs, like what I was saying in the beginning, and how we should keep, for believers like us, or you new believer, something important to us is to keep studying His Word, because from that Word we get wisdom. And in the Bible, wisdom is something much more precious than gold, silver, or even the best spices. Basically, keep that wisdom like your best friend beside you all the time. Hope this helps. Bye. Mi pasado no me define, no. Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino. Ey. Mi pecado no me define, no. Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino. Sé quién soy hija de un Dios que se llama Yahweh. Su perdón me sanó y llevó lo que hice ayer. Ahora soy libre, libre de él. Por su misericordia cantaré.
Pecado no me define, no. Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino. Sé quién soy, soy hija de un Dios que se llama Yahweh. Su perdón me sanó y llevó lo que hice ayer. Ahora soy libre, libre. ¿Cuántos libres hay en la calle? Por su misericordia canto. Él es el gran yo soy. Ahora soy libre, libre. Por su misericordia canto. Él es el gran yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Hija de un rey, quien como él. Todos juntos canten. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Hija de un rey, quien como él. Ahora soy libre. Somos libres, libres. Somos libres. Por su misericordia canto. Él es el gran yo soy. Ahora soy libre, libre. Por su misericordia canto. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Oh, sí lo es, sí lo es. Oh, oh. Bueno, y aquí estamos continuando, hemos cogido un descansito breve, espero que se haya edificado, pero dije que al venir quiero orar por aquellos que han sido tocados ante la realidad profética que estamos viviendo. Si Dios lo permite, en el próximo programa, en uno de los siguientes programas, ya que hay tanto interés por toda esta cuestión de lo que está temblando Puerto Rico, yo quiero usar un programa para hablar de la revelación que Dios me dio. Hace ya 25, fue para el 1985, tuvimos esa revelación que Dios me dio. Recuerden que también esto ocurrió estábamos trabajando para la ayuda humanitaria a las víctimas del derrumbe, del deslice que hubo en Ponce, en aquella montaña, aquel lugar que se desplomó y que Dios había advertido sobre esto, la destrucción de Mameyes, el campamento, el monte de Mameyes, que era un 90% de las personas habían sido personas que se adueñaban de esa tierra, pero había gente justa allí. Y todas estas dos revelaciones, una se cumple inmediatamente que domingo en la noche de ese tiempo, domingo en la noche, empieza esa situación hasta convertirse en la tragedia de derrumbe del monte de Mameyes y los cientos de muertos que hubieron allí. Y durante, yendo por meses, porque le estoy hablando que una cosa fue primero y después durante el proceso de llevar ayuda, que esa ayuda humanitaria duró de 2 a 3 meses, pues en uno de esos viajes tuve la segunda revelación. Primero, en el Paquito Montaner, Dios me había dado lo que iba a pasar con la pandilla de las avispas. Era un grupo que estaba aterrorizando toda la playa de Ponce y los alrededores. Y Dios me dio una palabra para esa gente. Y estaba Luis Penche allí también, el famoso Carlos Donado, periodista. Y entonces, esa misma noche que Dios dio esa profecía, también me dio la revelación que yo veía. ¿Sabes? Que tú estás abajo en el llano de Ponce y tú miras hacia arriba y tú ves de noche porque ya no estaba el hotel,
un hotel famoso, que creo que era Intercontinental, que estaba allí. Ya eso estaba apagado, desierto. Y tú mirabas de noche y tú lo que había era una sombra, oscuridad, no se podía discernir bien claro. Pero yo sin saber el nombre del sitio, yo me digo, mira, ahí está ese monte. Y yo veía una serpiente que bajando, y mientras la serpiente bajaba, muerte, destrucción, se iba derrumbando el monte. Era una tragedia que Dios nos estaba revelando. Entonces, cuando eso ocurre, 2 años después, Luis Penchi, el periodista, que ahora es director de Radio Isla, porque eso pasó domingo, empezó sábado de la noche, y luego durante todo el domingo una lluviecita, y domingo de la noche, en las horas del amanecer, y por las 3, 4 de la mañana, empezó la saturación, porque allí no había acueducto. Allí la mayoría de la gente tenía la mayoría de los que tenían luz, era que se habían robado. El agua no existía, porque a menos que nos traían un tubo de algún sitio que se robaban. Pero eso era un material bien, pero bien débil. Entonces, todas esas aguas negras, y de encima de las aguas negras, la lluvia que estaba cayendo continuamente. Y en horas de la madrugada del lunes, es que eso pasa y se derrumba el monte de Mameyes. Al día de hoy, el gobierno no ha dado una cifra exacta, solamente una especulación de 800 y pico muertos, pero se sabe que fueron muchas personas que murieron ahí. Y eso, cuando yo estaba en la campaña de Paquito Montaner, yo recuerdo que el Señor me mostró en 2 ocasiones, y luego me estaba quedando en Juana Díaz, en una casa de un señor acaudalado que nos prestó la casa. Estaba mi familia, estaba mi suegra, ya se fue, la que era mi suegra, que todavía está, no, ya se fue con el Señor, Dios mío, se fue. Está la hija y uno de sus hijos creo que está vivo. El asunto es, y está la hija viva, pero la suegra, y estaban todos allí. Y yo me paro y miro hacia de nuevo, porque de montaña queda al lado de la autopista, miro en la noche oscura con el resplandor de la luna y las estrellas, y veo entonces más claro la muerte y destrucción de Mameyes. Y eso se divulgó por todos lados. Tardó 2 años en cumplirse. Las cosas que pasaron en Mameyes nadie las conoce. Sabes que había una iglesita, la única iglesita que había pentecostal allí. Todos los domingos le tiraban cuerpos de animales, de perros, gatos muertos. Le hacían brujería con las gallinas y cosas. Y le hacían la vida imposible al pastor. Bueno, a esa iglesia iba un predicador que también era evangelista. Y recuerdo como si fuera cuando da su testimonio, dice que esa noche que él vio eso, él se libró porque Dios un mes antes le había dicho, salte de aquí, porque aquí va a manifestarse por todo el pecado, por todo lo que hay aquí, se va a manifestar la justicia, la ira mía, y este monte será destruido. Bueno, nadie pensaba, era domingo, entonces era ya en la noche, empezó, como no había, las aguas negras que salían de las casas que no tenían sistema de acueducto, de alcantarillado. Entonces esas aguas fueron minando toda la estructura, y mezclado con las llaves, con las lluvias, empezó a derramarse todo aquello. Y por la mañana, el lunes de esa mañana, WPAB, la 550, la emisora de AM, que siempre ha estado allí, es una de las íconos de la radio en Puerto Rico, pues está dando su programación y alguien empieza a llamar a la gente que si sabía, y el pueblo no sabía lo que había pasado la noche anterior, no sabía. Entonces, cuando Luis Penchi está abajo con los rescatistas y todo el mundo buscando sacar a la gente que estaba viva todavía, él dice claramente y sale por toda 550 AM que esto fue lo que profetizó Jorge Rasky, la visión que él tuvo de la destrucción de Mameyes.
y cómo se derrumbaba el monte y se daba una culebra que bajaba y a su paso era muerte y destrucción. Y lo que aparecía eran drogas y armas. Y buscando cadáveres, fueron más las drogas las drogas y las armas que encontraron allí que los mismos sobrevivientes o cadáveres. O sea, aquello quedó sepultado. Además de eso, luego se oponían a que lo declararan Camposanto, que lo que se hizo finalmente, porque los maleantes y la gente de la mafia que tenían los juegos clandestinos y todo eso estaban escondidos allá arriba huyendo de la ley, pero había gente buena. A la falda de ese monte de Mamey había una hermana pentecostal, a la falda. ¿Y sabe hasta dónde llegó el derrumbe? Hasta la puerta de su casa, de ahí no pasó. Al evangelista Dios le dijo, vete de aquí y escapa por tu alma, porque de cierto digo, este lugar será destruido. El hombre se fue. Ese era el hombre que lo habían humillado allí en Mamey, los bandidos, los blasfemos, y lo habían colgado en una de las verjas de Cyclofence, no, de púa, y de esa manera lo humillaban. Pero él oyó la voz de Dios y dice, escapa por tu vida, porque destrucción viene, y él se fue. Murieron, yo creo que cristianos, si no murió ninguno, fueron muy pocos. Pero aquella gente recuerda todo, cuando tú pasas por ahí, tú recuerdas que cuando Dios habla, la gente debe tener cuidado y precaución. Y después nosotros tuvimos 2 meses o 3, bueno, después de la tragedia, meses, es más, hasta el fin de mes, hasta el diciembre de ese año estuvimos trabajando, llevando ayuda humanitaria. La carretera autopista no se podía usar porque una de las represas cerca se había llevado la noche del derrumbe, y además de eso, 6 carros, inclusive el comandante de la policía, todos se iban y fueron arrastrados y muertos. Eso fue por el área de Cuamo, donde está la salida de Cuamo. Hermano, y así yo quiero decirle que yo no puedo ocultar que anoche cuando la tierra tembló, y yo voy a hablar de esto en otro programa, yo me recordé de lo que Dios nos dijo, que poco a poco, cuando yo vi la visión que yo vi a esa altura, yo miré, eran las 12, casi las 12 de la noche, con el piloto, un policía llamado Rubén, y con ese avioncito de un motor cruzamos por encima del área metropolitana, y cuando yo miro, yo veo que desde Fajardo hasta Arecibo, pero especialmente en el área metropolitana, temblaba la tierra, hermano. Y después de eso, le hablaré en el siguiente programa de todo lo que Dios hizo y cómo Dios reveló estas cosas. Dios ama a Puerto Rico. Y cuando la iglesia se debilita espiritualmente, se vuelve carnal, cuando la doctrina sana se pervierte, se echa a un lado, y cuando nosotros que tenemos que ser la sal de la tierra nos descuidamos, viene destrucción de repente. Es decir que vamos a prepararnos el 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana, vamos al gran clamor por Puerto Rico, por la familia, por los hijos, por América. Vamos a presentar a esta pequeña isla, porque lo que vivimos estos días es Dios recordándonos. Cuando sintiera la tierra temblar, oren para que no venga lo peor. Prepárense, porque viene un momento difícil para Puerto Rico. No quiero meterle miedo a nadie. El atalaya ve el mal venir y no lo revelara, quedará mal parado. Yo le pido a ustedes que este día de clamor, bajemos, esto es una advertencia, bajemos de todo Puerto Rico. Bajemos de todo Puerto Rico, frente al Capitolio desde las 10 de la mañana, al gran clamor por Puerto Rico, la familia, nuestros hijos y por América. Que Dios le bendiga. Y si cuando esté orando, usted siente, está convirtiéndose, lo hace. Recuerde que puede ser un programa de fe, todo lo que usted pueda hacer para ayudarnos. Primero, la oración. Segundo, su ofrenda. Que esa ofrenda sea en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, o por ATH Móvil buscando el sector de negocio a Clamor a Dios y va a la cooperativa, o poniendo en la cuenta del Banco Popular Ministerio Clamor a Dios, cuenta número 140-012524.
140-01-2524. Y ahora, Padre, te pido que aquellos que están durmiendo, aquellos que están descuidados, aquellos que no están entendiendo que hay que arreglar sus vidas con Dios, las arreglen ahora y ya la arreglen, Padre Celestial. Abba Shamalaya, que vuelvan a ti, que se conviertan a ti, que tú eches fuera los demonios, que tú quites todo espíritu de miedo, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de terror. Quítalo en el nombre de Jesús. Alaba Shamanda Basayama. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Que Dios le bendiga y nos veremos mañana a esta misma hora. Me levanto cada mañana apenas nace el sol. Me levanto lleno de ganas para adorar a Dios. Me levanto lleno de gracia y lleno de su amor. Porque este ha sido el día que hizo el Señor. Me levanto para dar gracias por su infinito amor. Me levanto con esperanza porque Dios me la dio. Lo pasado quedó atrás, algo nuevo viene hoy. Y porque este ha sido el día que hizo el Señor. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Me levanto cada mañana para buscar a Dios. Su presencia y su palabra llenan mi corazón. Hoy me lleno de valentía, sé que yo fuerte soy. Porque tengo al Dios infinito en mi corazón. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido.